Bueno, boas tardes a todos e a todas e gracias por acudir a esta mesa redonda. Retomamos a primeira xornada sobre renda básica da Coruña o novo modelo social necesario, coa mesa 4, novas miradas cara ao benestar social. O meu nome é Ana Louzán, son vicepresidenta da ONG Viraventos, entidade que neste momento ostenta a vicepresidencia do Consello Local de Inclusión Social da Coruña. Hoxe actuarei en representación deste último como moderadora desta mesa, na que me acompañarán como relatores Codolvi Velasco e Duarte Crestar. Antes de nada, permitideme dar as gracias ao Concello de Coruña pola invitación a moderar a mesa redonda, tamén ao Colexio de Educadores Sociais e ao colectivo de Renda Básica da Coruña que estivo en toda a organización. No noso día a día do traballo en Viraventos, o máis parecido que temos a unha renda básica é a incorporación das persoas en situación irregular á renta social de Coruña, co cal podemos comprobar de primeira man como unha renta básica que garantice a subsistencia e a cobertura das necesidades básicas axuda as persoas a mellorar a súa situación de vida e a iniciar o seu proxecto vital. Por iso hoxe estou deseando escontar un pouco máis, confesándome como gran descoñecedora do que é unha renta social e creo que para o resto de entidades tamén, desexando escontar a Codolvi e a Duarte para seguir profundizando na relación que hai entre as rentas básicas e o benestar social. Empezaremos con Codolvi, non me vou estender demasiado na presentación porque vamos un poquinho apurados de tempo. Entón, Codolvi Velasco é investigadora social e vocal de movementos sociais na Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social das Palmas, é activista de diferentes colectivos sociais, tales como a Rede Canaria en defensa do Sistema Público de Servicios Sociais, Redescan. É, ademais, profesora do Traballo Social na Universidade das Palmas de Gran Canarias e defínese a si mesma como obxectora fiscal ao gasto militar, aprendí de payasa e convencida de que sen coidados non hai revolución. Duarte Crestar é membro do colectivo de Renda Básica Universal de Santiago de Compostela. Despois de traballar no Plan de Animación Xuvenil do Concello de Brión da Coruña e realizar traballos en investigación, no 89 comezou a traballar como monitor do Centro en Educación Compensatoria do Concello de Santiago. Continuou traballando xa como educador con poboación xitánea na Asociación Sociopedagóxica Chavós até o ano 99. Foi membro da Comisión Institucional Interdepartamental do Menor en Santiago de Compostela. Tras un breve paso como educador da Xunta en Centro de Protección de Menores, no 90 pasou a ocuparse da coordinación do equipo de medio aberto de Xusticia Xuvenil da provincia de Ourense. E no 2008 ocupouse da coordinación do Plan de Erradicación do Chabolismo en Ovao, Pontevedra. 6 meses despois, no 2009, ocupouse da dirección do Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto da provincia da Coruña, tamén na área de Xustiza Xuvenil. Nalgún momento destes anos foi membro da Xunta Directiva do Colexio Profesional de Educación Social. Unise ao colectivo de Renda Básica Universal de Santiago no 2014. Nesta condición, axudou na organización de diferentes xornadas que abordaban esta temática. Colaborou dentro do colectivo na redacción e xestión dos grupos municipais de moción que conseguiu que o Concello de Santiago de Compostela aprobase en 2018, por primeira vez en Galicia, un pronunciamento favorable á Renda Básica Universal. Como activista no marco de diferentes formacións políticas e sociais, axuda á difusión da Renda Básica Universal, e foi parte do equipo que impulsou a elaboración e aprobación tamén no Concello de Santiago de Compostela da Renda de Garantía Básica Cidadá, dispositivo que actualmente en vigor de rendas mínimas, pero con unha grata atención aos presupostos da Renda Básica Universal. Empezamos con Codolvi. Muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también a toda la gente que ha contribuido a que este encuentro se haga posible, ¿no? Ahora podemos elegir entre una siesta colectiva o intentar inspirarnos, ¿no? Y compartir algunas cuestiones, algunas perspectivas que nos puedan invitar o sugerir a cambiar estas miradas que nos tienen atrapadas o que nos tienen secuestradas, ¿no? Yo les quiero compartir o iniciar esta mirada que quiero compartir con ustedes con una intención y acabar con una invocación. ¿Vale? La intención, dice Marina Garcés,
que en estos tiempos pensar críticamente es plantearse cómo combatir la impotencia, más que plantearse combatir la oscuridad. La liberación hoy tiene que ver con la capacidad de explorar el lazo, el vínculo y fortalecerlo. Es hacer la experiencia de nosotras y del mundo que hay en nosotras. Es combatir la privatización de la asistencia. Esta es la intención, acercarnos en el análisis a las miradas, a los relatos dominantes en relación a las respuestas que tiene el neoliberalismo a la situación que estamos viviendo, desde la perspectiva de la política social, del bienestar social. Para después acercarnos también a miradas alternativas, emancipatorias, que nos inspiren a transformar y a sospechar de estas miradas dominantes que se nos presentan como las normales, las naturales y por lo tanto las únicas adecuadas. Y a partir de ahí la renta básica, que yo le pongo, junto con otras gentes como las gentes de Baladre, le ponemos el apellido de la renta básica de las iguales como una herramienta más de transformación social y de pasar de estas miradas dominantes y las lógicas dominantes a los modelos sociales emancipatorios. Bueno, esa es la propuesta. ¿Les parece? ¿Es una buena propuesta alternativa a la siesta? O más o menos, ¿no? Es un viernes, más no se puede pedir. Bueno, pues comienzo las miradas dominantes con un cuento. Es un cuento muy breve, y siempre digo que es un cuento como una boda por lo civil, que como llegues tarde te la perdiste. El cuento es El mono y el pez. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté a un mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándole de perecer ahogado, me respondió. ¿Sí? ¿Lo leo otra vez? Es cortito. Un mono, un pez. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté a un mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándole de perecer ahogado, me respondió. Bueno, pudiéramos trabajar este cuento que de tan breve es muy inspirador, pero para mí resume cuál es hoy la mirada dominante, el modelo dominante de bienestar social y de política social. Es que estamos haciendo especialmente monadas. Realmente no estamos dando respuesta a las situaciones porque estamos partiendo también muchas veces de análisis, de discursos, de relatos que nos tienen totalmente distorsionadas, ¿no?, en relación a las acciones que habría que hacer para transformar. Y por eso la invitación es a mirar nuestra mirada, a sospechar de las miradas que se presentan como naturales, como normativas, aquellas que parece que son de sentido común y que están completamente impregnadas y preñadas de los sesgos que vivimos por el contexto en el que estamos, por el modelo social, económico, político, cultural en el que estamos metidas. Y desde ahí plantear que la realidad nosotras la asemejamos a la importancia de verla como un pozo donde hay una parte superficial, que somos las personas en nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestros olores, nuestra manera de ser, nuestra manera de reírnos, pero que profundamente, si seguimos ahondando en el pozo, las personas somos como somos por los contornos, por los elementos de socialización en los que nos hemos criado, en donde hemos desarrollado nuestra biografía. Y bueno, la familia, la escuela, el barrio, todo lo que sabemos, ¿no? Y ahí hacemos acciones más sociocomunitarias, en la parte, digamos, más superficial, los cambios más personales. Y profundamente en el pozo, ya llegando a la punta de abajo, podemos ver que estos contornos o
o los procesos de socialización son como son por las estructuras en las que estamos metidas, por la manera de organizar la sociedad, la economía, la política, la cultura, la religión, etcétera, etcétera. La propuesta de mirada que hace en general como mirada dominante es la mirada superficial, que no mira las causas, que no mira la profundidad, que pierde el rastro de las raíces o de la fábrica donde realmente se genera el dolor, la explotación, el sufrimiento, que son los ejes, digamos, de dominación o de opresión que estamos viviendo. Por eso es muy importante plantear que las políticas sociales dan respuesta a una estructura determinada en el modelo capitalista, ¿no? En un modelo en el que pone en el centro la acumulación de capital, de propiedad e incluso de los cuidados y de la riqueza, por supuesto, en pocas manos, por desposesión, por secuestro, por robo de las condiciones de vida, de los derechos y las libertades de la mayoría de la población. Por eso es importante centrar que la situación que estamos viviendo, como dice Yayo Herrera, que es de la guerra contra la vida en todas sus dimensiones, es la perspectiva en la que estamos, ¿no? Una crisis multidimensional, pero que además le da una primacía a el beneficio, a la financiarización, a la mercantilización de toda nuestra vida. Una vida que es un medio para la acumulación de otras personas y cuando deja de ser medio para la acumulación se descarta, eso significa que se retira de alguna manera de la posibilidad de vivir, que otra gente llama la necropolítica, ¿no? La necropolítica es cómo se desarrolla este ejercicio de poder. La vida de las otras personas es objeto de cálculo, carece de valor intrínseco y es esto que llamamos de las decisiones que matan, ¿no? Lo vemos clarísimamente en la Europa fortaleza, que lo que busca es realmente la destrucción de la vida humana. Esta necropolítica lo que hace es exclusivamente ponerse al servicio del modelo de persona funcional para el sistema. Eso significa, como dice Amaya Orozco en un maravilloso resumen, el modelo BBVA de persona: blanco, burgués, varón y adulto, que nosotras le añadimos el UF, heterosexual, urbana y flaca, entre otras muchas condiciones de no tener enfermedad, no tener ningún tipo de diversidad, ningún tipo de ni sexual, ni diversidad funcional, etcétera, etcétera. Todo el sistema está puesto al servicio de este modelo de persona, ¿no?, que se presenta como el normal, el único, el más importante, y el resto queda en proceso de opresión, exclusión, etcétera, etcétera, la mayoría de la población. El neoliberalismo tiene una forma de gobierno que es, por supuesto, la desregulación, la privatización, convertir todas nuestras necesidades en negocio, en la desmemoria y la desmoralización, ¿no? Necesita que no haya futuro, pero también que no haya pasado. Y este fatalismo en el que estamos viviendo, de por mucho que se haga, no hay nada que hacer, esto, ¿no? Y desarrolla todo un sistema que hace crecer punitivo y penal frente a la protección y protege fundamentalmente a la propiedad privada, ¿no? No pone en el centro la vida ni la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y desde esta perspectiva, para nosotras es muy importante plantear que las políticas sociales, las políticas de bienestar social están dentro de este modelo y responden a los intereses también de este modelo. Por eso se ponen al servicio de producir una subjetividad, una manera de ser persona en la que lo resume muy bien algo que hoy, como estuvimos esta mañana en Barajas, decía esto de ayúdenos, no sé si han estado, ayúdenos a mantener su seguridad, vigile su equipaje. Ese es un muy buen resumen del tipo de producción de subjetividad que quieren, ¿no? Personas emperdedoras, ¿no?,
que seamos empresarias de nosotras mismas y que de alguna manera tengamos el modelo IKEA. Tú lo diseñas, tú lo compras, tú te lo llevas, tú lo montas, tú lo llevas a los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Un individuo que pone en el centro de alguna manera la competitividad y el sobreconsumo, ¿no? En este contexto podemos decir que las políticas sociales en general tienen una serie de rasgos y de características que estamos sufriendo en los contextos en los que vivimos. Elimina el tejido social, elimina los vínculos comunitarios, las formas de cooperación social, porque son impedimentos para un funcionamiento competitivo de la sociedad, ¿no? Las desigualdades se usan para que la competencia sea el principal motor de la dinamización del orden social. Vivimos en un estado neodarwinista, ¿no?, donde se sustituyen estos sistemas de integración y de protección basados en los derechos que han sido conquistas de las luchas obreras, de las luchas de todas las trabajadoras y trabajadores y de todos los movimientos alternativos, por el desarrollo de una política social de prestaciones sociales condicionadas, y muchas veces condicionadas a que asumas una subjetividad precaria y una subjetividad también que de alguna manera no tengas ningún tipo de mirada de que son tus derechos, sino que tengas una mirada de que es un premio casi, ¿no?, y que es un lujo muchas veces, ¿no? Eso lo hemos oído muchas veces, lo de tengo trabajo, tengo una prestación, qué bueno, ¿no?, qué lujo. Y se condiciona a que asumas las necesidades del mercado como las prioritarias, ¿no?, y que asumas la precariedad como una condición pues que tienes que asumir y punto. Todo esto está, por supuesto, bien fortalecido con un aumento de la remilitarización y del control social, donde, por ejemplo, un día de gasto militar en el Estado español, que son de 87 millones, es el mismo presupuesto o más. Son 7 millones más que todo lo que se invierte en un año en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. O 3 días de gasto militar son lo mismo que lo que se invierte en la lucha contra el empobrecimiento infantil. Por lo tanto, en este contexto en el que vivimos, donde realmente hay también como toda una fantasía de la individualidad, como que hay salida independiente e individual y fuera de la dependencia de nuestro ecosistema, ¿verdad? De alguna manera lo que se busca son respuestas individualizadoras, que el objetivo simplemente es seguir construyendo una subjetividad individual para que seamos sujetas deudoras y no con derechos, y que seamos funcionales al sistema. Esta es otra de las respuestas que estamos en general desarrollando en las políticas sociales, ¿no? Esta individualización, en el fondo, lo que conlleva es un cambio en la parte superficial del pozo, pero además una responsabilización, una estigmatización y una culpabilización de si estás en estas circunstancias de desigualdad, de explotación o de opresión, algo habrás hecho, algo habrás dejado de hacer, es porque no te lo has sabido montar bien, es porque no estudiaste el 6º máster que tenías que hacer y tener 20 idiomas más, etcétera, etcétera. De tal manera que se generan a veces procesos pervertidos de lo comunitario, que simplemente son a veces diques ideológicos de contención para evitar la toma de conciencia colectiva y los procesos de autoorganización, porque se ignoran esas causas del fondo del pozo, las causas estructurales, que son las que realmente están fabricando y generando dolor, opresión, y estos son los ejes de la dominación, y se está delegando todo en saberes expertos, ¿no?, que están al servicio muchas veces de la ingeniería de esta subjetividad, ¿no?, dominante. Dentro de eso
a nosotras nos parece que es importante señalar que estamos viviendo un corrimiento del Estado social y de derecho democrático a un Estado penal criminalizador, neofascista o plutocrático, donde se está criminalizando el empobrecimiento, la pobreza y la protesta, ¿no? Para resumirlo. Estamos pasando y estamos viviendo un estado de excepción de derechos donde exclusivamente se atiende las situaciones de emergencia, que es una manera de seguir potenciando la cultura dominante de que, como decía Hannah Arendt, de no tenemos derecho a tener derecho. Desde esa perspectiva se recortan derechos y libertades y los servicios públicos de alguna manera se descapitalizan, se invisibilizan, se despolitizan y se retiran del imaginario como que son realmente unos servicios que van a responder a acabar con las situaciones de desigualdad. Esa también va de la mano con una manera de participar políticamente de la ciudadanía, que es lo políticamente correcto, que tiene que ver con esa política de participación neoconservadora que apela a los buenos sentimientos y a las tradiciones, o la posmoderna de me voy a sentir mejor si ayudo, pero que no, o fin seminarista, ¿no? Y aquella manera de participar prestadora de servicios que abandona la reivindicación, la movilización, la organización ciudadana y los procesos, por supuesto, de empoderamiento. Porque de alguna manera va de la mano la renuncia en este contexto a la responsabilidad pública, a que realmente sea el Estado quien tiene la titularidad de obligación de garantizar, respetar y proteger los derechos, con una delegación en la filantropía privada y en la caridad que nosotras, alguna gente, llamamos las organizaciones sinónimo de lucro, ¿no? Dentro de esto, las políticas pasan de ser universales, contemplando que es para todas las personas, a ser residuales, solo para las personas que tienen una serie de requisitos, que cada vez los requisitos son una lista más larga y los derechos más cortos, ¿no? Esta política residual, nada redistributiva, apuesta por programas de activación y de rivalidad, en vez de apostar por realmente programas de derechos, de sujetos de derechos, que somos la gente, toda la gente. Y se pasa de entender a las personas como que están en una situación de peligro a hacerlas peligrosas. Y por tanto se pasa de la protección al castigo, lo que antes planteaba de lo punitivo o la criminalización. De tal manera que lo que se busca es el control y la gestión de la pobreza y la contención del orden tal y como está, con políticas neoasistenciales que tienen una red clientelar a las que se pliegan a la subjetividad que te piden en los requisitos, pero además un neoasistencialismo que es arbitrario completamente y que no es igualitario, no es horizontal, como así soñamos con una perspectiva diferente de una renta básica de las iguales. Esa base en la que se asoma de alguna manera la política social es una base que le llamamos familiarista, ¿no? Que en el fondo y en el contexto patriarcal, heteropatriarcal en el que vivimos, no es más que realmente basarse en el trabajo invisible y no reconocido y no remunerado de las mujeres, especialmente de las mujeres, porque el sistema es capitalista, es patriarcal, es racista y colonial y tiene toda una serie de características, todo menos bonito, ¿no? En este contexto, las políticas sociales hacen crecer las carpetas de requisitos y genera esta dinámica de necesidades de recursos con un aumento de la burocratización y un aumento del negocio en las necesidades. Nos convierten a las personas, en vez de tener derechos, en agentes activos en la resolución
de sus problemas sociales, lo que antes les decía de Baraja, ¿no? Lo mismo, ayúdanos a ayudarte, tú eres quien tiene que hacer los cambios porque tú eres en el fondo el responsable de que esto no funcione. Y se pasa de los derechos universales a los derechos subordinados o condicionados a opiniones de diagnóstico y de propuestas de supuestos expertos o expertas. Aquí las trabajadoras sociales, todos los ejércitos de trabajadoras sociales, yo tengo esa enfermedad, pero que hay más, ¿no? Educadoras sociales, psicólogas, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos reviste de una profesión que de alguna manera es experta en decir cómo están las otras personas, ¿no? Y sobre la meritocracia y la megacompetitividad, ¿no? Por lo tanto, de ser receptoras de derechos se nos convierte en ser deudoras, ¿no? Y de ciudadanía con derechos a ser premiadas, ¿no? De una manera en la que la experiencia de la precariedad convive en este miedo ambiente en el que vivimos, ¿no? Con el miedo a caer, pero la esperanza de ascender, ¿no? Siempre estamos en esa tensión que a veces juega también la política social en ese sentido. En este proceso, la respuesta que da el sistema al conflicto entre el capital y la vida son respuestas que no responden a la vida, sino a los intereses en general de la clase dominante, al BBVA que antes hablábamos, ¿no? Y genera también patologizar y medicalizar, de alguna manera aislar a los colectivos que son sufrientes de esta situación. Con esta mirada muy rápida y muy a grandes trazos de cuáles son las miradas dominantes que se nos van penetrando en nuestros discursos y que vamos asumiendo como naturales y como normales, antes de pasar a esas miradas alternativas, quiero también otro cuento, este es un poco más largo, más que cuento, este es una frase de un sociólogo que se llama Welser, que dice: es necesario, sobre todo en una situación de crisis, desarrollar visiones de futuro, proyectos o simplemente ideas que aún no se hayan pensado. Esta solución puede parecer ingenua, pero no lo es. Lo que es ingenuo es la idea de que el tren que marcha hacia la destrucción progresiva de las condiciones de supervivencia de muchas personas modificaría su velocidad y dirección si en su interior la gente corre en la dirección opuesta al sentido de su marcha. Albert Einstein dijo una vez que los problemas no pueden solucionarse con los patrones de pensamiento que los generaron. Hay que cambiar la dirección global y para eso es necesario primero detener el tren. Bueno, pues para detener el tren y para asomarnos a unas perspectivas, a unas miradas alternativas que nos ayuden a comprender que tenemos que cambiar las respuestas, las políticas en las que estamos metidas, nosotras planteamos que es muy importante en la parada del tren poner dique a la barbarie y dejar, de alguna manera, frenar este tren, es defender lo común, poner realmente la sostenibilidad de la vida en el centro, eliminar aquellos mecanismos de acumulación de capital en pocas manos y de esos mecanismos que nos desposeen y expropiar, como decía Marx, a los que expropian. Eso como para, de alguna manera, acabar o ponerle límites al poder dominante, ¿no? Que sería la protesta. Pero por supuesto que hace falta la propuesta, esa construcción de poder. Y para eso, pues es promover crecimiento en soberanía y en espacios de autonomía, en espacios comunitarios, soberanías alimentarias, energéticas, políticas, económicas. Para eso nos parece muy importante tener en nuestra perspectiva, mirar al horizonte desde unos procesos emancipatorios en los que volvamos a resoñar la utopía y vayamos construyendo esa utopía en las huertas micro en las que cada una vivimos cercanamente, ¿no?
por lo menos retomar un horizonte de emancipación que sea garantizar derechos y libertades y mejorar las condiciones de vida. Eso en todas nuestras prácticas creo que lo asumimos, aunque sea dentro de este modelo, pero también la idea de ir más allá en el horizonte emancipatorio, buscando agrietar este modelo en el que vivimos para construir e ir construyendo ya otro modelo que se asome, con nuevas lógicas, por supuesto, desmercantilizadoras, despatriarcales, desmilitarizadoras, descolonizadas, donde busquemos procesos de desobediencia a los que a la vez nos, de alguna manera, retejamos lo comunitario, ¿no? Porque como nos planteamos muchas veces, y dentro de la economía feminista claramente, no queremos un trozo de tarta, sino un cambio de receta. Nuestra aspiración en el cambio de mirada es un cambio de modelo, que es el que está realmente hoy fabricando esta situación. Para eso nos hace falta crecer en perspectiva de derecho, crecer en comunidad, crecer en nuevas maneras de organizarnos que fortalezcan el apoyo mutuo, la organización, la movilización, la reivindicación, las auditorías, una nueva fiscalidad que hay que, por supuesto, que seguir pensando, ¿no? Nuevas conciencias, eso significa volver a retomar esta manera de repensar nuestros privilegios, repensar también nuestros estilos de vida y agrietar estos mecanismos que hoy están generando estos procesos de dominación en lo que, por supuesto, que planteamos, como dice Nancy Fraser, la justicia, que es paridad en la participación, en lo económico, por lo tanto, medidas de redistribución, estos mecanismos también de paridad en lo social, que tiene que ver con recuperar el reconocimiento, y la paridad en lo político, que significa realmente hacer justicia en la representación, porque todas somos importantes. Todo esto dentro de la mirada de que las personas somos ecodependientes, interdependientes y frágiles, y que hacemos falta todas, ¿no? Cuestionando, por tanto, las miradas normativas, las miradas lógicas, naturales, que se presentan como las únicas posibles, y profundizando en enfoques críticos, experimentando nuevas formas de actuar, de vivir juntas, basadas en esto que ya queremos vivir para todas las personas, en el compartir, en la redistribución, en el apoyo mutuo. Por supuesto que en procesos de toma de conciencia y empoderamiento, la recuperación de alguna manera del protagonismo de todos y de todas, ¿no? Ensayando vías de incidencia, generando nuevos conocimientos, nuevas experiencias de trabajo productivo y de trabajo reproductivo, experiencias de reconocimiento y alianza entre todas las luchas antimilitaristas, ecologistas, por la justicia social, la solidaridad internacionalista, la antimilitarista, todo de un hilo conductor como estrategia sociopolítica de la no violencia, y experiencias de democracia, porque un cambio de modelo tiene que ir de la mano de un cambio de modelo democrático, ¿no? Bueno, y construir nuevas comunidades, nuevas maneras de comunicarnos y de compartir. Por eso, y dando el saltito último, ¿voy bien, Ana? Sí. Será la primera vez, ¿oíste? Bueno, que el pasito de estas miradas de las políticas sociales dominantes a estas miradas emancipatorias y alternativas que vamos experimentando con pico y pala y con muchas dificultades, ¿verdad? Y con mucho trabajo y muchas renuncias. La renta básica, nosotras, la renta básica de las iguales la colocamos teniendo conciencia de lo limitado y lo difícil que es apostar por formas comunitarias y autogestionadas de vida sin tener las más elementales necesidades básicas cubiertas. La renta básica de las iguales, que busca romper con la idea patriarcal, masculina y capitalista de trabajo asalariado y sus vínculos con las ideologías del crecimiento económico. Una renta básica que también, por supuesto, es una herramienta más
es un derecho que tiene que ser fundamental, que como dicen, entre otras personas, Mari Fidalgo, en los textos de la renta básica a las iguales y los feminismos, una herramienta que contribuye a crear nuevas esferas de autonomía y de emancipación, desde las que podamos, con esas condiciones, transitar hacia formas de sociedad más comunitarias, más sustentables, más libertarias, más igualitarias, más fundadas en los lazos sociales, basados en realmente la reciprocidad, el reconocimiento, los cuidados, la ternura, más libres y más felices, por lo tanto más justas, ¿no? Una renta básica como herramienta de transformación social, de tránsito, pero también un derecho urgente, necesario, por supuesto una renta individual, incondicional, universal, suficiente, que rompe, como ven, todas las características de las miradas normativas, de las miradas dominantes. Por eso nosotras lo planteamos como un grano de arena en el ojo de Goliat, porque va a las líneas de flotación que sostienen este sistema, entre otras cuestiones. Por supuesto que ni es la única, ni me atrevería a decir la más importante, pero es una de ellas, ¿no? Bueno, comenzaba con una invitación o una intención que era romper esta privatización de la asistencia y acabar con esta situación de fatalismo y de impotencia que a veces vivimos en estos contextos, con una invocación, un poema de Raquel Lancero, y ahí sí que acabo. Dice: que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena, tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca en mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado, consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas, y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Muchas gracias. Gracias, Coldovi. Pasamos con Duarte ahora. Ben, boa tarde. Agradecer o convite, poder estar falando aquí tan cerquiña do lugar onde pasei os meus primeiros anos de vida, pois moi bonito, nesta cidade coa que despois de pasar anos fora e de pasar boa parte da miña vida profesional fora, pois coa que me estou reencontrando, non? Tamén é un placer que me convidarades para unhas xornadas de renda básica. É un tema que a verdade é que despertou en min un gran estímulo, non? Representa para min un gran estímulo intelectual e tamén de activismo, como ben pudedes escoitar, pero intelectual. É un tema que me suxire moitísimas cousas, non? Desde a miña formación e práctica profesional. Tamén felicitar o formato, porque se está bastante cómodo aquí. A verdade é que é unha maravilla poder falar así. Así que, moi ben. Continuando, espero, co motivo da mesa esta do tempo este que temos, eu o que tiña pensado é un cambio de baile en relación ao que escoitamos na voz de Coldovi e traer aquí algunha parte da miña experiencia, que non digo que explique que eu este aquí, pero que sí que son elementos da miña experiencia profesional, pero que sí que son elementos que
de algún modo, pues, me foron construindo, non? A min e a outros e a outras que me foron acompañando, non? E ver en que medida iso tamén nos permite, pois, traer algúns elementos en canto a miradas de cara ás actuacións e ás políticas de benestar social, non? A máis importante, tamén porque foron moitos anos aí, foi moi intenso profesionalmente, foi unha canteira de aprendizaxe moi grande, é todo o que ten que ver co meu traballo desde a educación social en relación á poboación xitana. E me vou parar nalgún aspecto que creo que ten que ver máis co motivo que nos trae aquí e as reflexións arredor da renda básica e o que poden significar a nivel de política social e a nivel de dinámicas e de vida social. E, ben, entón, nese sentido, esta experiencia xa queda un pouco atrás, a miña xa se remonta á década dos 90. E entón aí me encontrei con esta circunstancia, repasando e máis ou menos a grandes trazos en que situación estábamos. A ver, a poboación xitana naquel momento, eu teño aquí marcado unha serie de indicadores que me parece que poden ser os máis relevantes para situarnos no lugar onde eu quero ir. Bueno, pois encontrábamos unha poboación máis alá do que a xente ten un pouco na cabeza, evidentemente na que estaba moi acusada un elemento de precariedade económica e de, digamos, marginalidade laboral, é dicir, as actividades que realizaba a maior parte da poboación xitana despois do sucedido nos anos 60, onde pudo coñecer unhas cuotas de incorporación laboral, basicamente porque, con todos aqueles procesos que se produciron do campo ás cidades, as industrializacións, etcétera, etcétera, e permitiron disculpade, estou cheo de notas e, pois tivo que cadrar que saltar agora. Ben, despois decía, do sucedido, do observado nos anos 60, onde sectores importantes da poboación xitana pois se puderan incorporar ao traballo asalariado, non sempre regular, non sempre con contrato, pero sí ao traballo asalariado pois basicamente arredor das actividades portuarias como estibadores na carga e descarga, etcétera, etcétera, incluso como mariñeiros, e que despois tamén polo boom observado no sector da construción como albaneis, como oficiais nalgún caso, ou incluso en labores de vigilancia de obras. E, como digo, en definitiva, despois dun escenario máis ben situado nos 60 e ata que chega a crise dos 70, no que hai obviamente, uns cambios moi importantes e a ese nivel un certo esplendor nese sentido de integración laboral do que pode ser un mercado laboral reglado. Coa crise dos 70 se produce un retroceso moi importante e, que de algún modo vai chegando a que nos encontremos que nos anos 90 a situación a ese nivel, a nivel de actividade económica e tal, pois estaba nunha situación moi comprometida, como digo, onde xa se fora subsistindo a través da chatarra, unhas actividades en absoluto reguladas, que ás veces tiña algo que ver co furto e que ás veces tiña que ver con ir conseguindo lugares onde, así que, por tanto, economía sumerxida, basicamente ingresos irregulares e que ian complementando con diversas actividades, todas fora basicamente todas, do mercado formal, da actividade formal,
e outra actividade que empezaba a ser importante, que era o da venda ambulante. Entón, pois sería un dos elementos definitorios e que podían caracterizar e ter máis importancia de cara a desenvolver algún tipo de intervención socioeducativa con este tipo de poboación. Por outro lado, e tamén relacionado co anterior probablemente, pero indubidablemente con outras cousas, a irrupción que se fora producindo nos anos 80 e que continuaba nos anos 90 do peso que tiña a heroína entre non poucas familias xitanas, tanto a nivel de tráfico de drogas como a nivel de consumo xa de drogas. Nun principio empezou como unha actividade para complementar ingresos ou para ir realizando actividade laboral, pero acabou repercutindo de forma moi importante sobre na medida en que se ian convertindo en consumidores de droga. Este era outro elemento moi fundamental. Se encontraba tamén unha realidade chabolista en Galicia, en xeral, nos sitios máis, noutros menos, pero unha realidade chabolista e de situación de infravivenda moi importante, e iso todo a pesar de que xa se viran algúns recentes procesos de reasentamento, de realoxamento de poboación en vivendas de protección oficial. Pois daquela altura, dos anos 80, por aquí cerca, podemos recordar na segunda fase del Viña, por exemplo, e no Birloque, e, se non me equivoco, tamén as de Orillamar. Pero, ainda así, eran fenómenos, en calquera caso, de afectación importante que implicaron a bastante xente xitana, pero deixaron a moita outra xente fora, e aínda moi recentes, os máis ou menos coñecidos problemas que aínda existía de adaptación dos tipos de vida ao que pode ser unha vida exixente, sin dúbida, en vivendas en vertical. E despois tamén nos encontrábamos con, a nivel de intervención socioeducativa, cunha situación de absentismo escolar tamén moi importante. Moitas nenas non estaban escolarizadas ou tiñan unha asistencia escolar moi irregular. Ben, en definitiva, do que vos quero falar é dunha poboación, por outro lado, a nivel de atención en servizos sociais, paradigmática, non? O que é a poboación xitana, este centro cívico, por exemplo, se hai algunha persoa que traballa aquí e teña pasado os últimos anos traballando, ou visite isto, seguramente se terá encontrado con que non pouca da xente que ven aquí, cando menos a atención dos servizos sociais, é poboación xitana. Ben, e que relación ten todo isto co da renda básica? Ben, pois nese momento, coincidindo con que eu me incorporaba a esta actividade, no ano 92 empeza a funcionar a lei, se non me equivoco, é do ano 91, a lei de medidas de inclusión social de Galicia, en definitiva, a lei que implantaba o que supoño coñecedes aquí en Galicia é a RISGA, Renda de Integración Social de Galicia, o que sería a posta en marcha de unha renda de garantías mínimas de ingresos aquí en Galicia. Ben, pois todo iso se produce, como digo, entra en funcionamento no ano 92. Así que, por tanto, que intentarei será facer un repaso a como afectou o que, sin dúbida, era unha poboación emblemática, paradigmática do que era a intervención das políticas de servizos sociais. Nunha poboación que se encontraba nas circunstancias que antes, moi rapidamente, vos contei. E hai que dicir que naquel momento a xente que estábamos, que me rodeaba na asociación e en calquera caso que estábamos
dentro do que era o traballo a intervención socioeducativa con poboación xitana, pois acollimos esta noticia, a noticia da aprobación da lei e a posta en funcionamento da Risga, como unha moi boa noticia. Tan boa noticia que me vin nalgún momento dos 90, pois eso non conseguín recuperalo, non están tan digitalizadas as cousas, pero tal vez no ano 93, 94, nalgún encontro de profesionais e de persoas que traballábamos con poboación xitana, me vin levando unha mesa, unha discusión en definitiva sobre o asunto, sobre a análise do impacto que unha medida como esta podía ter entre a poboación xitana, por tanto, que vantaxes lle víamos e que propostas de millora se nos ocurría que podíamos facer para algo que non acababa máis que de empezar e que, por tanto, era susceptible aínda, a través de foros diversos, os contactos que podían manter os dirixentes da organización, etc., do traballo que tiñamos conxunto coa Consellería correspondente da Xunta de Galicia de Políticas Sociais, etc. E nesas circunstancias nos vimos naquel momento. Claro, espero que despois do que rapidamente vos relateis como situación, creo que se pode entender un pouco mellor por qué viamos con esperanza a aprobación da Risga, non? Pois naquel momento xa dixen, os ingresos provintes de actividades laborais eran, entre a poboación xitana, entre a súa maior parte, eran uns ingresos moi irregulares e de actividades prácticamente todos da economía sumerxida. Así que, por tanto, a situación de precariedade era clara. En boa medida, había unha cousa que se fora adentrando de forma moi acusada entre a poboación xitana, que eran as non contributivas por invalidez. E entón te encontrabas con que moita xente que ti coñecías, persoas que podían ter 30 e tantos anos, 40 anos, estaban cunha prestación por invalidez, pero que era unha das vías de ingresos que, na medida en que a conseguían, e tiña unha certa extensión, na medida en que conseguían tamén, por tanto, unha vía de ingresos estable nas súas economías, non moi grande, pero sí estable. E esa tamén era complementada polos puntos que lles chamaban, que era prestación por fillo a cargo, si non recordo mal, que era unha axuda moi pequeniña, pero digamos que todo axudaba e con iso ian levantando unha economía, unha vía, ian levando. Así que, por tanto, evidentemente, todo o que fose a entrada de unha nova fonte de ingresos, como era esta, que en aquel momento se presentaba como máis potente, era superadora, digamos, de esa situación de dificultade económica crónica coa que nos estábamos encontrando en boa parte da poboación xitana. Así que, por tanto, a nivel económico, sin dúbida ninguna, se veía como un avance. Pero, por outro lado, e ademais, por encima, non era só iso, sino que había unha recepción favorable, unha percepción favorable a todo o apartado de proxecto de inclusión social que levaba aparellada. Xa sabedes como funcionan estes sistemas, que normalmente establecen que, como contraprestación da prestación económica que che corresponde, te verás obrigado a de contar co teu consentimento, te verás obrigado a realizar
unha serie de actividades que se supón en beneficio e que incluso nos principios fundacionais sempre das leis, nos preámbulos e nos primeiros artigos e tal e cual, e xa non digamos nas declaracións de prensa, nas roldas de prensa e tal, pois sempre se repite que son ademais os mecanismos que te levarán a poder prescindir da percepción desta renda porque terá superado a situación de insuficiencia económica, de precariedade que te levou aí. É dicir, con esas actividades, formación, etcétera, etcétera, conseguiremos que acabes, bueno, pues en situacións, digamos, en situación normalizada de funcionamento social, laboral, etcétera, etcétera, non? Un pouco todo iso. Bueno, pois iso tamén estaba en nós, bueno, pois nos sectores, cando menos, que máis me rodearon a min, na miña actividade profesional. Así que, por tanto, todo isto era o que fundamentaba que esta implantación da renda de ingresos mínimos pois se vira con esperanza e tanto que nos puxéramos a traballar sobre o asunto. Aí había no medio pois temas como que a percepción da risga o que te obrigaría a levar aos nenos á escola, porque senón a perderías. E, por tanto, e isto era unha cousa que víamos como un avance dentro do que, porque podía favorecer, efectivamente, así o víamos, podía favorecer pois o propio avance da poboación xitana, cara a unhas cotas que aínda non alcanzara a ter. Pois así estábamos naquel momento, década dos 90, xa pasou tempo, pero tampouco demasiado. O importante aí é que todo isto se foi desfacendo co tempo e non tardou demasiado. Quer dicir, todas estas esperanzas, estas ilusións aí depositadas, pois non durou demasiado. Hai un tema, así que, por tanto, que está ben, o sea, que repasemos, que eran todos aqueles presupostos e premisas que na nosa cabeza estaban, a hora de abordar pois un traballo de desenvolvemento sociocomunitario, que era un pouco no paradigma no que estábamos, con poboación xitana, e como iso e a situación tan, nalgúns aspectos, tan deficitaria que encontrábamos, nos levou a ver ben este tipo de modelos, este tipo de modelos no que, bueno, había elementos de coerción, de coerción institucional sobre as persoas, sobre os grupos, sobre as familias, na medida en que se fundamentaban sobre unha prestación cunha contraprestación. Eu douche, pero ti me das. Bueno, con toda a maquinaria, lóxicamente que naquel momento a administración galega foi capaz de poñer en marcha, que non era moito tampouco, hoxe é mellor, creo, está máis sofisticado, con toda a maquinaria de control, de supervisión, e todo isto, e todo o que isto representou no funcionamento dos propios departamentos dos servizos sociais, que, claro, se teñen que facer cargo de todo o que isto representa. Da tramitación, da acreditación das circunstancias, da certificación de que efectivamente iso é así, da elaboración de informes, da recepción de justificantes, bueno, todo o que iso é, todo o que iso significa. Poucos anos despois, xa digo, todo isto se fora esfarelando, non tardou demasiado. Ben, é verdade que todo foi moi tímido,
teño por aquí o dato, é dicir, en canto a cobertura, non digo exactamente de poboación xitana, agora me refiro á poboación, conxunto de poboación. As taxas de cobertura son pequenas aínda a día de hoxe, que van 30 anos daquel momento, 30 anos pasaron, non falta nada para que pasen desde o ano 92. Bueno, digo, as taxas de cobertura empezaron sendo moi baixas, así que evidentemente esas primeiras esperanzas que tiñamos non se vían satisfeitas nin siquiera na taxa de cobertura da transferencia económica. A canta xente afectaba? A xente que afectaba foi un proceso moi lento, en xeral, non digo entre a poboación xitana, digo en xeral. Así que, por tanto, xa estamos falando dun sistema que prometía moito máis do que daba, ou en todo caso tardaba moito en dar. E en pouco tempo tamén fomos vendo que a esperanza que había no que iso pudese significar en remover atrancos, que como lle chamamos profesionalmente a isto, remover atrancos, para conseguir melloras canto, obviamente nunha primeira instancia, canto a formación laboral, prelaboral, laboral, todo aquilo que pode levar a que con baixas taxas de cualificación profesional, etcétera, esteas en millores condicións de conseguir algún tipo de emprego. Ben, pois como digo, todo este dispositivo de proxecto de inserción social, toda aquela formación, bueno, pois aquilo en absoluto tiña nada que ver co que se prometera, de tal maneira que a maior parte dos proxectos de inserción sociolaboral, de inserción social, perdón, é dicir, de todas aquelas actividades que ten que realizar a xente que está realizando unha risga, en moitas das ocasións tiñan máis que ver a asistir a determinadas actividades, en algúns casos instructivas, por exemplo, a alfabetización, de corte máis educativo, máis instructivo, habilidades sociais para isto, habilidades sociais para outro, todas elas interesantes, pero con moi pouca conexión con todo o que tivera que ver cun esforzo relevante, sustancial, de cara á incorporación laboral destas persoas, de tal maneira que efectivamente os proxectos de inserción social existían porque non podían existir non podían non existir se había unha risga, pero, a ver, en moitas ocasións inventábanse, é dicir, empezaba a ser un problema darlle a alguén para que pudese continuar en situación de cobrar unha risga ou pudese comezar a cobrar unha risga, pois en realidad era buscarlle a ver en que te meto, pero non tiña nada que ver con ofrecer, obrigarte, si se quere, nese sentido, a realizar algo que sí pudese responder a unha certa lógica de cara a unha futura incorporación laboral ou unha mellora dentro da túa posición no mercado laboral. Entón, como digo, pois isto foi desfacéndose completamente e, anos despois daqueles esforzos, organizando mesas e debates, e despois de moitos esforzos tratando de trasladar ás autoridades competentes en política social, etcétera, o que podían ser propostas e melloras a esta situación que trato un pouco de describir, a situación, a verdade, que de fracaso. De feito, se mo permitides, extraído de un informe que se fixo e que recolle os anos, un informe sobre poboación xitana en Galicia, publicado pola Xunta de Galicia, e referido a década dos 90, os anos
1990-2000. Ben, é verdade que o informe este de Dirección Xeral non teña aquí a data, seguramente de remontándose para atrás nos anos 90, pero estamos falando de un 3,55% do conxunto de proxectos de inserción. A maioría deles, destes proxectos, nos que participan homes e mulleres xitanos, están dirixidos, e outros, e non xitanos, claro, evidentemente, están dirixidos a aspectos de formación educativa, formación integral e desenvolvemento de habilidades sociais e persoais, e formación prelaboral. Desde esta realidade de separación entre os programas de inserción sociolaboral e a rede de programas e servizos de formación e emprego, era difícil pensar que as prestacións económicas puidesen ter un carácter temporal e transitorio. Había unha fe naquel colectivo de persoas de que estes mecanismos ian conseguir a súa saída en un prazo curto, como vedes, de tempo, a saída destas persoas desa situación de precariedade laboral. É dicir, que había para sair que nos creéramos completamente o que decía a lei de Risga. Non lo creíamos, literalmente. Ademais, certas características técnicas do cálculo do importe da prestación e dos procedimentos de solicitude penalizaban a obtención de ingresos, desincentivando a regularización de actividades laborais de economía somerxida ou o acceso a contratos laborais de curta duración. Isto continúa hoxe, despois o vemos, o sea, estamos nun punto moi parecido ao que nos encontrábamos nos primeiros anos de implantación da Risga, da renda esta. 5 minutos. Sería injusto, en todo caso, rematar este apartado sin facer unha valoración dos logros e resultados obtidos a través da implantación da renda de integración social. A Risga supuxo, en primeiro lugar, unha transferencia de fondos que permitiu elevar a calidade de vida de moitas familias xitanas. É dicir, que ese aspecto de transferencia económica, aínda nos parámetros nos que se move a día de hoxe a Risga, que son superiores aos que había daquela, a partida orzamentaria incrementouse moito nos últimos anos, etcétera, etcétera, pero iso sí que se recoñece que tivo un certo impacto a hora de facilitar un nivel de vida máis digno a moitas familias xitanas tamén, pero o principal valor da Risga está relacionado co esforzo formativo realizado. Como teño 5 minutos, paro aquí e creo que isto non deixa de ser máis que dar detalles sobre o que antes explicara. Esta é a situación que nos encontramos, que nos relata a finais primeiros do ano 2000 este informe. Eu creo que é unha situación en moitos sentidos moi parecida a que nos podemos encontrar agora mesmo. Algúnas cousas son prácticamente idénticas, análogas. De feito, tal é así que hoxe, isto é de decembro. Estes son uns papéis dunha campaña na que andamos tamén, unha serie de colectivos, de asociacións, etcétera, etcétera, do ámbito social, e que di, fagamos da Risga un verdadeiro dereito. Se o miramos por dentro, despois no debate, se alguén ten interese, se o miramos por dentro, moitas das cousas son as mesmas. E non teño tempo a máis, pero eu creo que aquí o importante é que desde o ano 92, vamos pos 30 anos de aplicación deste tipo de medidas. Entón, non é un problema xa de reformas, porque reformas houbo moitas. Acaban de aprobar o decreto, pero é un decreto superansiado, o decreto de desenvolvemento da Risga, o último decreto, porque así se confía en que se podan resolver determinadas disfuncións que se viñan apreciando nos últimos anos e tal. Levamos 30 e tantos anos, vamos para 30 e tantos anos, co mesmo modelo, o sea, aplicando a mesma receita, modificando agora por aquí, agora por alá, pero a mesma receita e dentro do mesmo círculo, se queredes vos, non?
Eu creo que en momento, bueno, eu xa o decidín, eu xa me cambiei, o sea, o meu modelo xa non é o dos 90, que era iso, cando andaba con máis ou menos fe. Eu non era dos que máis fe tiñan estas cousas, tiñan unha certa vena, e isto da contraprestación non me soaba moi ben, pero aí estaba, tampouco vou renegar diso, aí estaba, eu estou noutra cousa, e bueno, creo que debemos ir mirar, sobre todo, cando a realidade, a ver, que son 30 anos, un rapaz, unha rapaza que eu pudera atender, coñecer naquel momento, con 15 anos, hoxe ten 45, e a esperanza de vida entre a poboación xitana é máis baixa. O sea, non sei se nos entendemos. Hai momentos en que as cousas as vamos madurando, pero no medio hai vidas. E, bueno, e aquí estamos, coa campaña de fagamos da Risga un verdadeiro dereito. Gracias. Non sei se alguén ten algunha pregunta, algún comentario, algunha reflexión. Achegoche o micro. Non sei se... Mundo das ideas, mentras facemos o mundo das ideas, mentras o percorremos, mentras intentamos chegar á utopía, que sabemos que é un camiño ao que en vida non vamos nunca chegar, pero que non temos que abandonar, todas as persoas que non me autoan teñen que ter a oportunidade de ter unha digna. Que corte. Este é máis cómodo. É que creo que o micro ese. Hoy se che sin él, digo, eu creo... Vamos a ver, que podemos estar toda a tarde avanzando no mundo das ideas platonianas, a necesidade do pensamento transformativo e todo eso, estamos totalmente de acordo, temos que camiñar todos hacia a utopía, sabedores de que non vamos a chegar nunca en vida, pero nunca abandonando ese camiño. En canto a túa intervención, Coldovi. Paralelamente, como di o señor Duarte, mentras as persoas teñen que comer, cear, etc. Eu traballo, igual que traballa el, no mundo social, e hai algún tempo tiven o placer de discutir con este señor que me terminou convencendo, por certo, da renta básica universal. E lle dixen que eu o que estaba vendo, e perdón se alguén se ofende, porque vou utilizar unha expresión moi dura, lle dixen a él que pensaba honradamente que estábamos burocratizando a miseria, non, peor todavía, pervertindo a miseria, utilizando a miseria. É dicir, a miseria está sendo utilizada como unha fórmula que non ten xeito, é unha perversión. A miseria está sendo levada dunha forma perversa. É certo que di o señor Duarte, porque eu, por circunstancias, coñezo os datos tanto da teima xitana como de outros colectivos, e a idea é boa se hai un camiño de acompañamento real de inserción laboral que permite, mentras pensamos en como facer unha sociedade mellor, máis xusta, máis cooperativa e todas as cousas, sobre todo a curto plazo, poder entrar no mundo laboral. Pero non é así, non foi así, non está sendo así. De tal maneira que onte foi xoves, o miércoles escotei a unha rapaza xitana ao lado dun centro cívico decirlle a unha conserxe: pa que vou a estudiar? Vos, os fallos, traballades, nos cobramos a Risga. Eu pasaba por ali. Tiña 14 anos ou 15, non tiña máis.
xa teñen interiorizado o tema da risga. Fixemos un mal traballo. O seguinte paso para min é que todo ser humano, polo feito de selo, ten dereito a ter un mínimo vital razonable, non un mínimo vital opresivo, senón un mínimo vital para sair adiante e desde esa perspectiva do mínimo vital recompoñernos para facer unha sociedade verdadeiramente máis xusta. Todo o demais vai paralelo, pero esas persoas van a ter que seguir comendo, van a ter que seguir solucionando. A mí me gustaría que o señor Duarte nos explicase verdadeiramente a gran diferencia que existe entre a renta social para todo o mundo, a renta social básica, universal, e a renta por parcelas, que non leva máis que a perversión dos servicios de atención á pobreza. E perdón se me estendín. Que o explique. En 5 minutos. Non é difícil. Creo que falamos de cousas distintas. A renda básica universal o que trata é de garantir que a existencia é posible, a existencia nunhas condicións de dignidade. E, por tanto, que todo é posible. Que unha vida digna é posible. Evidentemente, esa vida digna podes pasala mirando para unha columna se ti queres. Podes. Ou podes facer algo máis creativo, na medida en que a ti che pareza creativo, ou aos demais lle parecen creativo. Pero creo que a diferencia fundamental está aí. E entón, de tal modo que iso me leva a pensar que, aínda que as cousas se parecen, incluso os nomes nos confunden e tal e cual, realmente teñen moi pouco que ver. Os instrumentos teñen moi pouco que ver. Este era un... O sea, as rendas mínimas, é outra cousa, é dicir, xoga noutra liga. Xoga noutra liga e xoga noutra liga non polo que se declara que se pretende, pero que a min o que me parece un dato irrebatible é que en Galicia, tal vez noutros sitios leven máis tempo, non no Estado, porque máis ou menos foron todas no... Pero non, me refiro ao conxunto de Europa, etc. Pero que aquí levamos 30 anos, vai para 30 anos, probando este equipamento, esta roupa, esta camiseta, este pantalón e tal, levamos 30 anos dándolle voltas, refacendo as costuras, e non sei, creo que pasou todas as probas para podemos concluir que non dá para o que se di que erradicación da pobreza, superación de... Non dá para iso, non é un instrumento para iso. Entón, en realidade, nos están ganando, nos está impedindo que podamos afrontar o tema, e o tema é cambiar de paso. E o cambio de paso é ese, é afrontar esta pregunta. É dicir, estamos a favor de que a xente poda vivir, dado que temos as condicións materiais para iso, de que a xente poda vivir libremente, claro, pero cunhas condicións materiais garantidas, estamos a favor diso, e que a partir de aí cada quen poda realizar a súa vida. Do punto de vista das políticas sociais, eu creo que sería unha revolución, a calquera que nos miremos aquí e que teñamos algo que ver con isto, a tecnoloxía esta, de traballadores sociais, educadores, psicólogos, non sei que podamos ter algo que ver con servizos sociais, si cambiaría, pero que sería, completamente. Porque, claro, este problema que xa encontraríamos como burocratizar de outra maneira estas actividades, pero a desburocratización que se produciría
na actividade diaria destes servizos, só por esa vía, xa digo, xa encontraríamos a maneira de burocratizarnos por outra, pero por esa vía sería impresionante. Así que, por tanto, iso é liberar servizos, persoal, recursos humanos, programas, enerxías, etcétera, etcétera, a poder desenvolver políticas sociais, non a poder transferir ingresos, a asegurar condicións de vida dignas. Non, claro, porque evidentemente iso non eliminaría a posibilidade de que se desenvolvesen ludopatías ou problemas de saúde mental, serían menos. Sabemos datos de que serían menos, pero podían ser outros, non sei, poderían aparecer, dar aparición a outros, os seres humanos, vais a outras condicións de existencia e tal e cual, podía ser que déramos lugar a, é dicir, chollo habería moito, pero sería completamente distinto, sería completamente distinto. Claro, pero non necesitarías un pequeno exército, porque non deixamos de ser un pequeno exército, os exércitos importantes, esos corresponden a outros departamentos, isto non deixa de ser un pequeno exército dedicado efectivamente a iso, a mirar, a asegurar, a pedir documentación, a comprobar que é correcta. Sí, claro, efectivamente. Coldovi. Pues gracias por tu aporte. Lo que me sugiere es la importancia de plantear que si como vamos comprobando a lo largo de los años y van dejando muchas personas con más dolor, con más muerte, con más miseria, estas políticas, es que el fallo está en la oferta. Por tanto, las propuestas que lanzábamos tenían más que ver con no seguir entreteniéndonos en replantear la mejora en este negocio, digamos, ¿no? o en esta gestión de la miseria, sino que realmente vayamos a acciones que vayan al fondo del pozo, acciones políticas que realmente transformen, pero muy importante, sin perder el rastro al rostro, sin perder las personas concretas, pero sí que no entreteniéndonos, porque a lo mejor acá no pasa, pero allá la mayoría de las personas en el ámbito de lo socioeducativo estamos muy entretenidas en habilidades sociales, en poner requisitos y ver si los cumple, si no los cumple, y muy convencidas, creo yo, excesivamente, en que nosotras tenemos algo que podemos plantearle a la gente si merece o no merece las condiciones de vida. Y entonces ahí nos han puesto, y muchas veces nos lo creemos, en controladores o en policías, que es algo quizás muy profundo el plantear, pero ¿quiénes somos nosotras para decir quién merece la vida? La vida la merecemos todas. No es algo que unas personas, unos requisitos se puedan plantear, ¿no? Entonces, desde ese cuestionamiento profundo, estoy contigo con que la renta básica es una herramienta más, pero no cualquier renta básica, porque las que están actualmente puestas en funcionamiento, en general, todos los informes que se hacen y todas las investigaciones lo que dicen es no llega ni a toda la gente, no es suficiente, no genera condiciones de dignidad y lo que hace es gastar mucho dinero en el negocio alrededor de la situación. Pongamos freno a esto ya, cambiemos de política, cambiemos la oferta que se hace, ¿no? Solo en lo social las cosas que no funcionan se repiten porque realmente sí que funcionan para este sistema, ¿no? Gracias por tu aporte. Quedan 2 minutitos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? Duarte, ¿quieres añadir algo en 2 minutos? ¿No? ¿Así? ¿A viva voz? No, creo que está grabado. ¿Sí? Sí.
Eu sí que quería agradecer moito, creo que non se me escuta nada, pero Pero te entiendes. Vittorio Galloso, ¿no? Vale, a ver si así. Así. Levántate, a ver si oye. Non sei. Eu creo que vai ser mellor así. Si só temos 2 minutos, aproveitemos, ¿no? E eu sí que quería agradecer moito a Coldovi, falo en galego, a ver si comprendes, Coldovi, porque para mí análisis, miradas como a que nos ofreceu, son as que nos facen poder cuestionar o estado da cuestión, cuestionar o vigente, e poder chegar á mesma conclusión que chegou Duarte respecto de unha campaña na que eu tamén participei, igual que a él e que outros colectivos, fagamos da vida un verdadeiro dereito, o sea, chegar á conclusión de que non podemos seguir reformando. É verdade, sabe ben un compañeiro que foi unha tentativa, un esforzo de chegar a uns mínimos e xerar un certo debate social sobre o que é a risga, que supõe a risga, que alcance ten, como vive a xente que é perceptora da risga, porque no conjunto da sociedade ese debate non está, a xente non ten información, pensa que acceder a risga é algo fácil, e ademais a min, desde a participación e a vivencia, non, de como persoa migrada, ademais existe unha serie de imaginarios respecto que as persoas migrantes cobran a risga facilmente, teñen ou non documentación, o sea, falacias absolutas, pero o conjunto da sociedade non coñece. Entón, elaborar unha campaña de tan mínimos, é verdade que para moitas nos xeraba frustración, para mí sí, porque a risga, tal como explicou Duarte, non pode ser un dereito, é algo graciable, o sea, ni siquiera é unha renda mínima, é unha axuda de emergencia social con un nome que podía ser máis interesante. Entón, eu creo que para pensar como facer política, como tensionar coas políticas públicas, precisamos, sí, miradas como esas, tan integrais como as que trouxe o Coldovi, para que podamos cuestionar a este sistema por completo, ¿no? A renda básica xenérica, renda básica das persoas iguais, supón, en cualquier caso, unha impugnación do capitalismo heteropatriarcal como un modelo, e se non temos análisis como esa que trouxe a compañera, non podemos pensar noutras alternativas. Sí, gracias. Gracias. Para evitar que se malinterprete o que fixen, si quitei isto, era como un recurso para o que quería explicar. Non estaba criticando esta campaña da que dixen que fago parte. Eu son un dos integrantes desta campaña, incluso o colectivo de Renda Básica de Compostela apoiamos esta campaña. Hai veces que hai que xogar con varias barallas e en distintos campos para conseguir que as cousas que queres avance. Só utilicei como un recurso, porque mirando así a perspectiva histórica, e estamos así 30 anos despois, podemos estar 80, se cadra era momento de, xa que non foi antes, exactamente, de pasarnos a facelo de outra forma. Gracias a todas e todos por participar. Damos por repatada a mesa. No, que gracias a ti también.